Gracias, muy buenas tardes y damos la bienvenida a Andrés Castillo, que es nuestro ponente el día de hoy. Y hemos hecho este tema que está como muy actualizado, muy actual, de todo lo que nos ha pasado, un panorama de cómo está la democracia en el Ecuador desde hace unos meses que se dictó la muerte cruzada o la cesación de la asamblea y qué ha pasado en estos meses. Por eso le hemos llamado como epílogo de la muerte cruzada. Y Andrés Castillo es abogado y él es muy experto en estos temas. Es consultor político, ha hecho un máster en estudios políticos aplicados y un diplomado en seguridad pública. Ha sido también asesor parlamentario y tiene mucha experiencia también en su ejercicio profesional y en todos estos temas que tienen que ver con los derechos y la democracia. Así que pues bien, le voy a dar el paso a Andrés para que comience y la idea es que sea participativo, que ustedes también participen, consulten, comenten sus vivencias, sus experiencias y esto sea un diálogo que todos salgamos favorecidos de este diálogo. Así que adelante, Andrés. Está sin el micro. Ahí sí. Ahí sí. Un saludo, Mónica, para usted. Buenas tardes. Un saludo cariñoso para usted, para quienes forman parte de la Fundación Fidal. Mi saludo cariñoso, hágamelo llegar, por favor, a la doctora Arteaga, a Claudia y a todos quienes trabajan permanentemente por fortalecer la democracia desde la Fundación Fidal y todas sus filiales. Sí. Un saludo también para quienes están conectados. Me gustaría también pedirles que, de ser posible, mantengan su cámara prendida. Estos eventos son absolutamente voluntarios. Nadie les va a tomar lección sobre el tema, ni les va a pedir absolutamente nada, pero siempre es mejor tener rostros con quien uno está conversando y no fotos o muñequitos, así es que les quiero pedir de la manera más comedida, quienes lo puedan hacer, por favor, prendan sus cámaras, porque trataré de que esta conferencia, al ser una conferencia de 2 horas, de acuerdo a lo que me ha dicho Mónica, sea lo más interactiva posible, lo más dinámica posible, y para ello quisiera tener interlocutores y no solamente imágenes. Quisiera, Mónica, en ese sentido, dejar 1 o 2 minutos para que las personas, ya me dirá usted cuánto tiempo se Correcto. necesita, pero no sé, unos breves minutos para que se puedan prender las cámaras y poder saber con quién estoy hablando. Correcto, sí, aquí nos dicen algunos que no tienen cámara. Bueno, comprendemos que a veces están en el celular o algo, pero los que puedan, préndanlo para que interactúen, para que estén conversando, porque la idea es que esto sea una conversación más que una charla de una sola persona. Así que gracias, Ivanesca nos dice que sí, que está con la cámara, perfecto, pero algo le pasa al Zoom, a veces sí. Bueno, los que puedan o un momento lo prenden cuando vayan a participar, pues siempre estamos aquí conectados, chévere. Avancemos, perfecto. Ya Listo, están bueno, prendiendo algunos dicho las esto, camaritas. Dicho esto, también quiero excusarme con ustedes y con Mónica por no haber podido asistir el día de ayer. Tuve algunos inconvenientes de carácter personal que me hicieron imposible poderme conectar a la hora que habíamos acordado. Bueno, vamos a entrarle con decisión. Es una tarde fría, es una tarde con novedades, es una tarde en donde no sabemos si dentro de 1 hora vamos a tener o no vamos a tener luz, y eso sin duda hace que tengamos que conversar un poco más fluidamente. Amigos queridos, ya esta es la tercera o cuarta oportunidad que he tenido la posibilidad de conversar con gente que forma parte del programa Todos Migramos, y entiendo que quienes están conectados aquí son personas que tienen intereses con respecto al tema de la situación del país, la realidad nacional en el Ecuador, la política ecuatoriana, los vínculos y relaciones que pueden existir con sus países de origen, y adicionalmente las increíbles coincidencias que hay entre lo que ha pasado en Venezuela y lo que ha pasado en el Ecuador, porque es más o menos un poco el mismo estilo que han venido manejando quienes abrazan la doctrina del socialismo del siglo XXI. Felizmente, desde hace algún tiempo para acá, en el Ecuador, el socialismo del siglo XXI
no se ha instaurado de manera definitiva. Tiene su influencia, por supuesto que sí. Tiene sus asambleístas, por supuesto que sí. En todas las elecciones han estado, al menos en segunda vuelta, como finalistas, por supuesto que sí. Pero finalmente hemos quedado claros que no son justamente ellos los que han tenido el favor popular, y eso para nosotros, particularmente para quienes creemos en la libertad, en la democracia, en el Estado de Derecho, es una buena noticia siempre. Así es que bueno, les decía esto porque quiero que esta charla no solo que sea interactiva, sino quiero contarles un montón de chismes. Y quiero que sea una charla súper dinámica y quiero que sea también una charla súper vivencial e histórica. No histórica porque sea un evento importantísimo en la historia del mundo que estemos reunidos aquí conversando, sino más bien porque quiero contarles la historia de lo que ha venido pasando hasta hoy a partir del mes de enero más o menos, que fue la fecha en donde comenzó la crisis política que el Ecuador ha tenido que vivir. Y esa historia va a ir encajada con anécdotas y esas anécdotas van a ir de la mano con principios jurídicos y esos principios jurídicos van a ir de la mano con doctrina y esa doctrina va a ir de la mano con nuevamente lo vivencial que puede ser para nosotros el tema, para de esa manera entender de manera más eh, digerible, digo yo, más sencilla, digo yo, eh, el fenómeno que hemos vivido en el Ecuador. Quiero comenzarles diciendo que en el Ecuador durante el año 2023 hemos vivido la época de la primera vez. En el Ecuador hemos vivido un montón de primeras veces y a veces la primera vez duele. Entonces, claro, esa primera vez en lo político ha estado lleno de un montón de cosas que la hemos vivido de manera absolutamente novedosa. Esta es la primera vez que en el Ecuador se aplica un juicio político al presidente desde el retorno a la democracia, digo. Esta es la primera vez que en el Ecuador un presidente disuelve una asamblea. Esta es la primera vez que en el Ecuador se exige que exista paridad de género en las listas, inclusive para la presidencia y vicepresidencia de la República. Esta es la primera vez que se mata un candidato presidencial en pleno proceso eleccionario. Esta es la primera vez en la que se ponen jóvenes en las listas en un número del 30% encabezando las listas para asambleístas. Esta es la primera vez que se repite una elección en el extranjero de asambleístas de esas jurisdicciones por error del Consejo Nacional Electoral. Entonces, todas estas primeras veces requerían un tratamiento que nunca antes se había hecho. Es decir, cuando nosotros en el derecho presentamos un juicio de divorcio, los abogados sabemos cómo funciona un juicio de divorcio porque hay 1000 juicios de divorcio diarios en el Ecuador. Entonces ya se sabe lo que se tiene que hacer. Cuando en el Ecuador ustedes, algunos que no son del país y que quieren sacar sus documentos, ya saben lo que tienen que hacer porque son una infinidad de personas las que quieren sacar sus documentos, sea su pasaporte, sea su refugio, sea su cédula, cualquier tipo de documento de identidad o que regule su situación migratoria. Es un procedimiento que ya lo han hecho cientos de miles de ecuatorianos. Por lo tanto, al existir cientos de miles de procesos para alcanzar esos objetivos, obviamente las normas están claras, los procedimientos están establecidos, se sabe a qué oficina se tiene que ir, con quién se tiene que conversar, cuánto se tiene que pagar, cuánto se demora, etcétera. Pero en el Ecuador, toda esta serie de primeras veces requirió fundamentalmente el tener sentido común,
a la hora de llevar adelante estos procesos, pero desgraciadamente el sentido común es el menos común de los sentidos. No se lo aplica siempre, no es una constante en la mayoría de la gente, sino más bien, y mucho más en la política, lo que se aplica o lo que se lleva adelante o lo que se entiende es lo que al leal saber o entender de la gente se maneja, o lo que, es peor inclusive, lo que desde los intereses de cada uno se puede creer que puede ser válido o no para solucionar un problema en específico. ¿Qué hemos estado viviendo durante estos 2 años y medio en el Ecuador? Hemos estado viviendo una época de transición definitiva del correísmo hacia otros sectores democráticos. Y les digo definitiva porque, claro, durante 14 años gobernó el presidente Correa. Durante 4 años más, miento, durante 10 años gobernó el presidente Correa y durante 4 años más gobernó Lenín Moreno, que si bien es cierto fue un presidente que se alejó de la línea correísta, que a decir de ellos traicionó el proyecto político, fue un presidente que tuvo origen en la Revolución Ciudadana. Muchos de sus funcionarios formaron parte de la Revolución Ciudadana. Muchos de sus asambleístas son militantes hasta hoy de la Revolución Ciudadana. Y claro, el presidente Moreno también se reconocía a sí mismo como un ciudadano que abrazaba los principios de la revolución, de la lista 35, de la lista 5 y de todos aquellos que formaron parte de ese proyecto político que tiene su génesis principal en el Foro de Sao Paulo, hoy Grupo de Puebla. El Foro de Sao Paulo, hoy Grupo de Puebla, no es otra cosa más que esa organización de organizaciones políticas y de líderes políticos que creen que en el Ecuador se tiene que instaurar el socialismo del siglo XXI como mecanismo de encuentro y de manejo de lo público y del Estado dentro de nuestros países. Entonces, claro, Moreno se alejó de esa línea, rompió con el correísmo, pero esa ruptura no implicó el que el presidente o expresidente Moreno haya sido un ciudadano absolutamente estéril de las prácticas de la revolución, sino que desde su inicio él siempre comulgó con algunos de sus principios. Cuando gana Lasso, ahí sí estuvimos frente a un presidente que tuvo que conocer lo que es el emprender una acción política en contra del más importante proyecto político de este país, que se llama Revolución Ciudadana. Yo particularmente, y les digo desde ya, y Mónica lo sabe, y todos los que forman parte de FIDAL lo saben también, yo no soy afecto a la Revolución Ciudadana, no comparto ni comulgo sus principios, pero en este análisis voy a tratar de ser lo más objetivo posible, y si es que alguno de ustedes es cercano a ese pensamiento, les ruego de la manera más comedida, entiendan cuál es mi posición. No voy a tratar de imponer nada, sino más bien de ser lo más objetivo posible en los temas que han pasado para que podamos entender toda esta lógica de las primeras veces. Asume Lasso la presidencia de la República y lleva adelante un gobierno que yo puedo rescatar básicamente dos cosas. Fácilmente puedo rescatar dos cosas del gobierno del presidente Lasso, porque lo demás para mí es difícil encontrar, difícil de hurgar. Y cuando uno analiza un gobierno, no tiene que hacer mucho esfuerzo para decir cuáles fueron sus logros, porque a uno le viene a la mente, porque uno se benefició, porque la gente cree que eso fue beneficioso para todos. Por lo tanto, yo logro identificar dos cosas. Primero, el plan de vacunación. Sin duda alguna, el plan de vacunación en el Ecuador fue un éxito no solamente dentro del país, sino un ejemplo de lo que se tuvo que hacer a nivel internacional. El aplicar una figura de política pública para mejorar la salud de la gente,
para prevenir el advenimiento del COVID. A partir de todos esos planes y programas en donde se incorporó a la sociedad civil, a las cámaras de la producción, a los grupos deportivos, a los partidos políticos, al Estado, a la academia, a los colegios, a las universidades, a los gobiernos autónomos descentralizados, fue un ejemplo clarísimo de lo que sí se puede hacer cuando las cosas no se hacen desde el interés particular, sino desde el interés general. Fuimos el primer país, perdón, fuimos el primer país que pudimos quitarnos la mascarilla, por ejemplo. Oigan, perdón si es que les resulto soez o poco académico el ejemplo que les voy a dar ahorita, pero cuando nos quitamos la mascarilla, mis sobrinas me decían que se sintió exactamente la misma satisfacción que cuando en la noche ustedes se quitan el brasier. Es decir, uno se siente liberado, se siente libre, suelto, ¿no? Y claro, para el Ecuador, cuando nos quitamos la mascarilla, fue, pucha, maravilloso. Entonces, claro, teníamos a quién echarle la culpa de esa satisfacción. ¿Quién tuvo la culpa de esa satisfacción? El gobierno del presidente Lasso, sin duda alguna. Ciegos seríamos si decimos que no fue así. Entonces, claro, la popularidad del presidente Lasso se fue para arriba porque se vio un gobierno organizado, un gobierno efectivo, un gobierno con perspectiva, con visión, sin sectarismos, trabajando por la gente, y todos recibieron su vacuna, e incluso hubo gente que se daba el lujo de decir: no, a mí no me vacunen. Yo soy antivacunas. Es que en los Estados Unidos están diciendo que en las vacunas nos están metiendo un chip. Por eso son dos dosis. En el uno nos meten el chip y en el otro nos meten el saldo. Entonces, claro, la gente decía: no me vacune, inclusive nos demos el lujo de aquel. Si es que a alguien nosotros podemos darle el mérito en eso, sin duda alguna es al gobierno del presidente Lasso. 76% del respaldo popular después de esa medida. ¿Cuál fue la siguiente? Que no fue algo que nos beneficiaba a todos los ecuatorianos, pero que la gente vio bien. Y me imagino la Mónica me dará la razón. Estalla la guerra entre Rusia y Ucrania. Y el gobierno del presidente Lasso marcó un ejemplo no solo para el Ecuador, para el mundo, de cómo se trajo a la gente que vivía en la zona de guerra. Sin duda alguna, eso nosotros no podemos desconocer. No podemos decir: no, 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 aquí no pasó nada. Hubo cientos de ecuatorianos que estaban viviendo, residiendo y estudiando en Rusia y en Ucrania. Yo no he sabido, me enteré ahí, pero resulta que ha sido mucho más barato estudiar allá. O sea, irse a donde gira el viento a estudiar la universidad resulta más barato que estudiar en el Ecuador. Pero cuando una guerra estalla de la noche a la mañana y un gobierno te atiende y te pone funcionarios y te va y te rescata y te saca en bus por poco y de tu casa y te cruza la frontera hasta Polonia, y en Polonia te pone aviones y los aviones te traen a tu casa y eso no te cuesta ni un centavo, sin duda quienes se beneficiaron son los que lograron regresar, pero toda la gente aplaudió y dijo: qué bien, excelente, gran actuación, estuvo muy bien. Trajeron hasta los gatos, hasta los perros, trajeron a todo mundo. Y claro, la gente ahora se puede quedar un mendigo botado en la calle, pero si le levantan al peludito, entonces la gente se pone muy contenta porque se llevaron al peludito, aunque el mendigo se quede botado, ¿no es cierto? Entonces, esas dos medidas yo sí puedo tomar como algo positivo del gobierno del presidente Lasso, que anunciaba un gobierno distinto, un gobierno democrático, un gobierno que abría las puertas a todos. Pero de ahí para allá, de ahí para acá, todo fue irse en picada. Todo fue irse en picada. Escándalos de corrupción en el Ministerio de Agricultura. Escándalos de corrupción con sus parientes más cercanos. Cercanía
a las mafias que están sometiendo al país, problemas en el manejo de las relaciones internacionales, problemas en el manejo de la Asamblea Nacional. Y claro, este último es el detonante para que exista un montón de problemas. ¿Por qué, mis estimados amigos? Y en esto yo quiero ser súper claro. Aquí tengo una Emily Lady Briceño Cabrera. Prende el micrófono un ratito. Ya, buenas tardes. Hola, Emily. ¿De dónde eres tú? De Venezuela. Ya, de Venezuela. ¿Qué deporte te gusta? A mí, no sé si lo conocen aquí, el voleibol. El voleibol. Muy bien. Chévere. Y aquí de los deportes del Ecuador, ¿sí ves el fútbol tú? Sí, Sí. también. Ok. ¿Te gusta algún equipo del Ecuador? ¿Eres hincha de algún equipo del Ecuador? No, No, no. pero sí he Deciré, escuchado Chirinos, tú. varios. A ver, Carolina Iglesias. ¿Dónde está Carolina Iglesias? A ver. Carolina Iglesias, Carolina Iglesias. Bueno, no la encuentro, debe estar apagada la cámara, pero Carolina Iglesias dice el Cuenquita. ¿Puedes prender tu parlante al menos, Caro, para conversar? No creo, ¿no es cierto? No, no tiene, está Ay, mudo. no tiene que iras. Bueno, voy a hacerle hablar a la Caro sin que hable. ¿Ya? Quería conversar, pero ya van a ver a lo que quiero llegar. Desiree abrió el micrófono, capaz ella nos quiere A contar. ver, deciré, ¿tú eres hincha de algún equipo? No, pero sí he visto los juegos así de Barcelona, el Emelec, que Ya, son ok. a muerte prácticamente. Son enemigos a muerte, ¿no es cierto? El Sí. Barcelona y el MLE. ¿Tú Ujú. crees, por ejemplo, que el arquero del Emelec, cuando está jugando con el Barcelona, se va a hacer un autogol para que el Emelec pierda? No, ¿Por qué no? porque su deber es defender precisamente esa área, incluso No de es, él cier- mismo. no es cierto. Y Sí. porque su enemigo natural de toda la vida es el Barcelona, pues no se va a hacer un autogol con el Barcelona. Se puede hacer un autogol con el Cuenca, ya, que también hay rivalidad, pero no son pues enemigos acérrimos, ¿no es cierto? Si me hace un autogol, me hago un autogol con el Cuenca, bueno, me van a mandar al carajo, me van a Uy, decir de no. todo, pero ya pasó. Pero si yo, arquero del Emelec, hago un autogol con el Barcelona, me Lo van a linchan. mandar al demonio. Pucha, es ese día, la semana, todo el mes, todo el año, dirán que es el error de la época, nunca se van a olvidar, todos los años van a sacar el autogol que se metió el arquero del Emelec, ¿no es cierto? Sí. Así fue el tema del presidente Lazo. Maneja la campaña con una corriente de centro derecha. Es el candidato que hace una alianza con el Partido Social Cristiano, que es un partido de la derecha. Llega a los sectores populares diciendo que no se va a subir impuestos. Llega a los sectores conservadores diciendo que se va a defender la vida desde la concepción. Llega a los sectores populares diciendo que va a enfrentar con mano de hierro a la delincuencia. Y se mete el autogol de su vida cuando comienza a dar paso al aborto, cuando comienza a subir impuestos, cuando le entrega la asamblea y el manejo de la asamblea al movimiento Pachacuti, que es un movimiento de izquierda que es manejado por el señor Leonidas Issa, que es el presidente de la CONAIE, que ha incendiado 2 veces la ciudad de Quito. Y claro, la gente que era hincha de Lazo no dice, ay, era un errorcito nomás. La gente que era hincha de Lazo se inflama hasta el copete y dice, este man se tiene que ir. Y comienzan todas las broncas que hemos tenido que vivir en este tiempo en el Ecuador. Paro de junio del 2022. 18 días de paro. 1.600 millones de dólares en pérdidas económicas para todos. Entrega la presidencia de la Asamblea Nacional a la señora Guadalupe Dori, la misma que estuvo acusada de tráfico de influencias porque en el juicio que le siguieron a ella para quitarle la presidencia de la Asamblea,
hace un acuerdo con el Consejo de Participación con el Consejo de la Judicatura para arreglar a los jueces para que los jueces no le destituyan. Se llena de problemas con la gente porque nos clava un impuesto a toda la clase media, incrementándonos del 25 al 37% el pago del impuesto a la renta, sin lugar a ningún tipo de subvención ni nada que se le parezca. Entonces, claro, todos los que fuimos hinchas de Lazo, así como todos los que son hinchas del Emelec y se van en contra del arquero del Emelec por el autogol contra el Barcelona, nos vamos de cabeza en contra de Lazo porque los sectores democráticos, amigos queridos en el Ecuador, sí sabemos hasta dónde se le permite llegar a un funcionario. Con el correísmo eso no pasa. Con el correísmo les ven que han estado llevándose la plata y la gente dice no hay pruebas. Les ponen sentencias ejecutoriadas en juicios por malversación de fondos y la gente dice pero tenemos carreteras. Les encuentran en problemas con sus amantes, concubinas, amigas, etcétera, y les dicen, es que ustedes tienen que ver las cosas de manera más amplia. Pero si fuera del otro lado, te caen con todo. Entonces la gente que votó por Lazo no justificaba ni el tema de la corrupción en el Ministerio de Agricultura, ni el tema de la corrupción de la familia cercana con las mafias más cercanas, ni nada. Y eso que habían dos temas que les digo que son sumamente importantes y que claro, a eso se le suma que en efecto el Ecuador ha sido el país que más droga ha logrado incautar durante todo este tiempo. Sin duda alguna. Pero yo les voy a poner un ejemplo. A ver, les pregunto, ¿está por ahí el Jairo Alexander Zúñiga Orozco? ¿Puedes prender tu parlante o no? Si es que no puedes, no pasa nada. Algún caballero que quiera participar, aunque la mayoría son chicas, vean qué chévere. Estoy bendito entre las mujeres. Sí, está por ahí José, Jairo, ¿quién más? Francis. Alguno de ustedes, bueno. Caballero. Chicas, vamos ahora sí con la Emily Lady Briceño Cabrera. ¿Tú cuánto tiempo vives en el Ecuador, Emily? 4 años y medio ya. ¿A qué te dedicas tú? Trabajaba en un restaurante, una pizzería. Trabajabas en un restaurante, en una pizzería. ¿Y tenías amigos que se dedicaban al Uber Eats y a los pedidos ya y etcétera, etcétera? Todo eso, sí. Un montón, ¿no es cierto? La mayoría son de tu tierra, ¿no es cierto? Ese es uno de los principales Claro, la trabajos de los mayoría tuyos. sí. Son pocos Ya. los de acá, los de Ecuador. ¿Cuántos son? Son muchísimos, ¿no es cierto? Demasiado, digo yo. Demasiado, El dices tú. porcentaje de venezolanos que ecuatorianos, igual es mucho lo que realizaban ese tipo de servicio. ¿Por qué te hago esta pregunta, Emily? ¿Por qué le hago esta pregunta a Emily? Es por lo siguiente. Ayer salió una noticia de que nunca antes en el Ecuador han existido tantos muertos por accidente de tránsito en donde están involucradas las motos. Entonces las motos son el problema. No. El problema no son las motos. El problema es que ahora hay más gente que se mueve en moto y hay menos gente que se mueve en carro. Entonces, si es que hay más gente que se mueve en moto, seguramente van a haber más accidentes porque hay más probabilidades de que la gente al estar circulando en su moto pueda tener un accidente. Así mismo es con el tema de la droga. No es que, qué bestia, 500,000 toneladas en un año o 50,000 toneladas de droga en un año ha incautado, como nunca antes ha incautado la droga el presidente Lazo. Sí, pero no es porque ha incautado más, sino porque proporcionalmente hay más droga que está circulando en el Ecuador. Y hay más droga que está circulando en el Ecuador porque tenemos problemas en frontera, porque los mafiosos están libres, porque se dejan los jueces hacer lo que les da la gana y porque resulta más barato trasladar la droga en el Ecuador
ponerla en el mar y mandarla a los Estados Unidos o a Europa. Así como hay más accidentes de moto porque hay más motociclistas, hay más droga incautada porque hay más droga en el mercado. Como cuando nosotros lavamos la ropa. Eso es lo que yo le decía a mi mamá también. ¿No es cierto? Mi mamá decía que ves, hijito, qué cantidad de ropa. Lavo y ya sale más ropa. Lavo y ya sale más ropa. Sí, porque hay más ropa en la casa. Si yo tuviera dos paraditas, un pantalón y una camiseta, no tengo más ropa que lavar. Pero si todos los fines de semana me compro camisa y pantalón, dentro de un mes voy a tener 4 camisas y 4 pantalones. Y dentro de 2 semanas van a ser 8, dentro de 2 meses van a ser 8 y dentro de 3 meses van a ser 12 y así sucesivamente. Entonces, el tema es que si es que existe más personas haciendo algo, hay más probabilidades que hayan novedades en eso. Mientras hay más droga en el mercado, hay más probabilidades que se incaute. Si es que hay más motociclistas en la calle, hay más probabilidades de que hayan accidentes de moto en el camino. Entonces al gobierno del presidente Lazo se le terminó el argumento aquel de que hemos incautado más droga. Porque claro, la gente dice, se incauta más droga, pero también hay más sicariato, pero también hay más extorsión, pero también hay más vacunadores, pero también hay más personas colgadas en los puentes con leyendas de la mafia. Eso resulta entonces, trae como resultado que el gobierno del presidente Lazo pierda popularidad, pierda fuerza y pierda legitimidad dentro de la Asamblea. Al perder legitimidad dentro de la Asamblea, entonces, para no hacerles muy largo el cuento, inicia en el mes de enero el juicio político en contra del presidente Lazo. Primera vez desde el retorno a la democracia en el 79 y segunda vez en toda la historia ecuatoriana después de Juan de Dios Martínez Mera, que fue un presidente que gobernó el Ecuador, si no me equivoco, en 1940 y algo. ¿Ya? Entonces, 48 creo, Moni, no sé, ¿no es cierto? Entonces, claro, nadie sabía cómo hacer un juicio político. Deciré, creo, quiere preguntar algo. No, no quiero preguntar. O sea, yo lo que veo, la situación que pasó fue más bien como cuando el esposo y la esposa están teniendo problemas y empiezan los conflictos, el esposo comienza incluso a dañar físicamente. La mujer se cansa, dice hasta aquí no más, la sociedad se cansó y pues lo llevan a juicio, le hacen un juicio por divorcio, por lo que sea, y entonces tristemente, para evitar cualquier otra cosa, suicidio y homicidio. Exacto, Y homicidio, o sea, fue un suicidio, un ya, homicidio y ya, listo. sí, súper crudo lo que vos dices, pero sí, es decir, la gente se cansó, los políticos se cansaron, todo el mundo se aburrió, le inician el juicio político lo inician mal, hacen algunas cosas mal, presentan mal presentados los documentos, no redactan como se tiene que redactar, la opinión pública, todos con ojos en el gobierno nacional, inicia el proceso, recogen las firmas en la asamblea, pero desgraciadamente, deciré, y amigos, en el Ecuador no solamente estuvo mal en su imagen el presidente Lazo, sino también la Asamblea Nacional. Y eso pasa en el Ecuador, en el Perú, en Somalia, en Angola, en donde ustedes quieran. El Parlamento, la Asamblea, siempre tiene mala imagen. ¿Y saben por qué tiene mala imagen? Porque si es que uno va al municipio y le dice, vea, ¿sabe qué? Los perros están orinando en el parque de mi casa y eso huele feo y trae moscas. El municipio llega con una brigada, pone un cerramiento, los perros ya no pueden entrar y la gente aplaude, dice, nos solucionaron el problema de los perros. Y si es que vamos al Consejo Provincial o al mismo municipio y hablamos con un concejal y le decimos, vean, nuestros hijos quieren jugar fútbol hasta de noche, pero en el parque del barrio no hay luz, así es que pónganse unas luminarias.
llega el municipio con las luminarias, te pone las luminarias, y en el partido inaugural, donde los guaguas juegan a las 10 de la noche, un partido de fútbol por primera vez en ese parque, hasta con decoración le mandan dando al alcalde. ¿No es cierto? Y bravo, nuestros hijos pueden jugar hasta más tarde. O bravo, nos pavimentaron la calle. O bravo, nos arreglaron el mercado. O bravo, nos pusieron un dispensario médico. Porque esas cosas la gente las ve, las palpa, siente la solución del problema siempre. Pero cuando van donde un diputado o de un asambleísta, ¿qué solución le da al problema diario de la gente? Ninguno. Ninguno. Uno va y le dice, ¿sabe qué es lo que sucede? Entonces vamos a tener que hacer un proyecto de ley para analizar de mejor manera. Puta, la gente dice, este no me sirve para nada, pasa solo hablando, no me solucionan los problemas. Yo aquí quiero decirles una máxima que la digo siempre y que les va a servir a ustedes para analizar cuando tengan algún tema. Ya te doy la palabra, Ivanesca Ávila. Solo déjame terminar con la frase. Los políticos, amigos queridos, y la política en general, tiene que preocuparse de solucionar los problemas que a la gente le quita el sueño a medianoche. Eso es lo que tiene que solucionar la política. Un padre de familia se despierta a medianoche y dice, carajo, mañana tengo que pagar la pensión de mis hijos y no tengo. Y le quita el sueño el resto de la noche. Una madre de familia se despierta y dice, ya llega fin de mes y no tengo para pagar el arriendo y no tengo trabajo. Eso le quita el sueño a medianoche. Otro padre de familia se despierta y dice, mi hija Luz Dari salió de fiesta y no llega, ya le mataron. Eso le quita el sueño a la gente. Nadie le quita el sueño a medianoche y dice, ay, ¿quién va a ser el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea? Eso no le quita el sueño a nadie. La gente no dice, ay, ¿y ahora quién será el presidente del Consejo de Participación Ciudadana? No, eso no le quita el sueño a nadie. Entonces los políticos tienen que trabajar siempre para solucionarle los problemas a la gente, y la Asamblea Nacional desgraciadamente tiene la fama de que no soluciona los problemas de nadie. Entonces, estaba malazo, estaba mala asamblea, comienza el juicio político. Después de contestarle a Ivanesca, seguimos con el tema. Ivanesca, te escucho. Hola, buenas noches. Hola. Precisamente iba a hacer un comentario en referencia a lo que acaba de decir usted, pues que lo que sucede con los políticos es que de acuerdo pues a su rango, sea municipal o cantonal, procuran resolver ese tipo de problemas que afectan directamente a la persona. Y los asambleístas se dedican a resolver otro tipo de cosas, como las leyes, los cargos públicos, y eso, bien como usted lo acaba de decir, eso no le afecta al pueblo como tal. Entonces, el político que está en un cargo de elección directo al pueblo se encarga de ser populista, resuelve los problemas del pueblo. El asambleísta, aunque lo haga o lo deje de hacer, no le afecta directamente a la población general, ¿ok? Y por ello es que cometen ese tipo de errores y la gente como que los deja pasar. Bueno, no importa, sucedió esto y no lo veo que me afecte directamente a mí, porque es un problema de la macropolítica, ¿ok? Y al ser un problema de la macropolítica, yo no tengo mucho como que preocuparme. Y entonces es ahí donde llegamos a este tipo de situaciones como sucedió con lo de la asamblea aquí en el reciente tiempo de Ecuador. Es mi punto de vista, lo que yo veo. Soy extranjera, soy venezolana y bueno, es lo que he visto yo y visualizado en el tiempo que tengo acá. Perfecto, sí, así mismo es, Ivánez. Así mismo es. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y ves, coincidimos. Yo me adelanté a decir lo que tú tenías ya planificado decir porque es de sentido común lo que tú dices, ¿no es cierto? Pero como les decía hace un rato, el sentido común es el menos común de los sentidos a veces. Entonces, mal Lazo, mal la asamblea, la gente en contra de ambos, comienza el juicio político, se desarrolla el juicio político
Y ahí viene lo que dice la Desiree Chirinos. La Asamblea Nacional estaba a punto de mandar a su casa al señor Lazo, es decir, la justicia estaba a punto de meterle preso al marido y el marido decide matar a la mujer y pegarse un tiro, la famosa muerte cruzada, y manda a la Asamblea a su casa. Y claro, esa es otra de las primeras veces en el Ecuador. Es la primera vez que un presidente de la República disuelve una Asamblea Nacional de manera democrática. Porque claro, en otras oportunidades, el disolver la Asamblea era un acto de dictadura, sin duda alguna. Los más importantes dictadores del África lo primero que hacen es disolver la Asamblea. Los dictadores en el Ecuador, o en Chile, o en Argentina, o en Paraguay, todos ellos que gobernaron entre la década de los 70s y de los 80s, lo que hacían era disolver la Asamblea para mantenerse como dictadores. Pero resulta que en el Ecuador, en la Constitución del Correísmo, en la Constitución del año 2008, una Constitución que dijeron que iba a durar 300 años, una Constitución que dijeron que era la más importante y la más progresista de América Latina, existen normas que permiten que de manera democrática un presidente disuelva la Asamblea y actúe como dictador, es decir, sin ningún tipo de control por parte del Parlamento. Y claro, eso hizo que la poquísima popularidad que tenía el presidente Lazo ya en aquella época, que oscilaba el 29% más o menos, caiga en picada hasta tener ahora un presidente que de acuerdo a un estudio que se lo sacó ayer, tiene el 13% del respaldo popular. Yo creo que mucho menos. Yo no sé, ustedes pueden salir ahora que ya viene el feriado o cuando estén en la calle y pregunten a 100 personas, oiga, ¿qué le parece Lazo? A ver si es que tiene 13 que le digan sí. A mí me parece muy bien. No, eso es difícil. Sí, Noboa no la tiene fácil, Carolina. Ya vamos hacia allá. Es muy complicado el tema. Entonces, bueno, se viene la muerte cruzada y la muerte cruzada trae como consecuencia un montón de cosas. Entre otras, que se tiene que llamar a elecciones inmediatamente. Es decir, en un periodo cortísimo se tiene que convocar elecciones para nombrar un presidente que sea el que termine el periodo encima más. O sea, está tan mal hecha esa norma que si es que ya se cayó la asamblea, si ya se cayó el presidente y se llama elecciones, lo lógico, lo de sentido común, lo natural, era que el nuevo presidente termine, más bien dicho, inicie un periodo de 4 años. No podemos nombrar un presidente para que gobierne durante 1 año, 6 meses, como le va a tocar a Noboa. Porque primero es un gasto innecesario de recursos, ingente cantidad de plata que se ha gastado en papeletas, en logística, en capacitación, en funcionarios, en control electoral, etcétera, etcétera. Demuestra que esta primera vez de la muerte cruzada nos debe traer como enseñanzas a los ecuatorianos que hay que reformar esa norma jurídica en la cual se dice que después de la muerte cruzada se elige un presidente para terminar el periodo. Eso no puede continuar en el Ecuador. El siguiente presidente tendrá que ser electo para 4 años y los demás al tacho de la basura de la historia. No podemos seguir nosotros financiando campañas políticas para todo mundo y que no nos terminen solucionando nada. ¿Ok? Viene la muerte cruzada, se llama el proceso electoral. Y en este proceso electoral, yo lo he dicho en algunos medios ya, medios de comunicación, quiero decir. Tuvimos, Mónica, creo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero es mi posición muy personal. Creo que tuvimos los mejores candidatos a la presidencia de la República en los últimos 40 años, sin duda alguna. Sí. Porque en la elección anterior eran de llorar, pero de llorar. Hace 2 elecciones ni se diga, hace 3 elecciones ni se diga. 1
o dos destacaban, ¿no es cierto?, en las otras elecciones. Por ejemplo, en las elecciones del año 79, ¿quiénes destacaron? Raúl Clemente Huerta, Sixto Durán Ballén, Jaime Roldós Aguilera. Tres buenos candidatos, buenos políticos, grandes personajes históricos. En la elección del 84, ¿quiénes destacaron? Rodrigo Borja Ceballos, León Febres Cordero de Rivadeneira. Los dos que pasaron a segunda vuelta. Los demás, cero a la izquierda. En el año 88, ¿quiénes destacaron? Rodrigo Borja, Yamil Maguad, y pare de contar, porque no me vengan a decir que Abdalá Bucarán destacó en esa campaña y por eso pasó a la segunda vuelta. En el año 92, ¿quiénes destacaron? Sixto Durán Ballén, Jaime Nebot y Rodrigo Borja, que fue candidato nuevamente. En el año 96, destacaron ¿quiénes? Jaime Nebot y ya, ¿no es cierto? Para no hacerles larga, porque ya les estoy hablando de prehistoria, de pronto muchos de ustedes ni siquiera nacían, pero bueno, así elucubrando un poco el tema, en esta campaña, amigos queridos, yo sí les puedo decir que de los 8 candidatos, por lo menos 5 eran de buenos a muy buenos. ¿O me van a decir ustedes que era muy malo el Otto Sonnenholzner? No, era muy bueno, muy buen candidato. ¿Me van a decir ustedes que era muy malo el Jan Topic? No, señor, era un gran candidato, muy buen candidato. ¿O van a decir ustedes que era muy mal candidato el Fernando Villavicencio? No, señor, era un gran candidato. Ya vamos 3 de 7. Ustedes me van a decir que era un mal candidato el Daniel Noboa. Bueno, no era una maravilla, pero ahora es el presidente de la República. Ya vamos 4. El Yacu Pérez. Estoy en las antípodas ideológicas del Yacu Pérez. No comulgo en nada con él. Me parece que está equivocado, que es un error en lo que él piensa. Pero para esa izquierda ecologista, que está más preocupado del perrito y del gatito de la calle que de la gente, etcétera, está bien, era un gran candidato. Bueno, y de ahí los otros dos que ya ni nombrar, ¿no? La señora González y el otro, el repítame la pregunta del Bolívar de Armijos. Bueno, pero de los 8, por lo menos 5 eran muy buenos, muy buenos. Oigan, que no me escuchen en Carondelet porque me amargo la vida los próximos 1 año, 6 meses. Pero terminamos lanzando a la segunda vuelta a los dos más flojos. Es decir, de todos los buenos candidatos, quedaron en la segunda vuelta los dos más flojos. Y eso se evidenció en el debate. ¿Ustedes vieron el debate en la segunda vuelta? ¿Quién vio el debate en la segunda vuelta? Alguien que levante la mano y me cuente. Carolina Iglesias, sí. Carolina. Puedes hablar. Fatal, dice la Carolina. Fatal, ¿no es cierto? Eso evidencia. Ustedes se imaginan, por ejemplo, un debate de segunda vuelta entre Villavicencio y Topic, por ejemplo. Un debate de segunda vuelta entre Sonnenholzner y Yacu, por ejemplo. Pero infinitamente superior a lo que tuvimos que ver. Pero infinitamente más de lo que tuvimos que ver. Y eso demuestra que los ecuatorianos somos tan tapas que les lanzamos a la segunda vuelta a los dos más flojos. O sea, que si es que en la segunda vuelta entraban 3, a lo mejor y le metían al Bolívar Armijos también en la segunda vuelta. Entonces, eso evidencia que en el Ecuador no tenemos la suficiente madurez para entender que la política requiere de políticos profesionales, de gente que solucione los problemas de manera profesional, que los políticos sean capaces. Pero ¿saben qué? Nos han llevado a debatir en el Ecuador y en Venezuela, en todo lado, que los políticos no tienen que ser políticos. O sea, me parece una tontería. Cuando yo me voy a hacer un traje, acá decimos terno, ¿no es cierto? Lo que nos ponemos los varones para ir a trabajar.
un terno, un traje. Les juro que yo no voy a buscar un buen ciudadano para que me haga el terno. Yo voy a buscar un buen sastre. Y si es que yo quiero ganar un juicio, no busco un buen ciudadano, busco un buen abogado, uno bueno. Si es que quiero ganar el partido de fútbol del colegio de mis hijos, armo el equipo con los mejores futbolistas, no con los mejores ciudadanos. Pero resulta que en la política no tienes que ser político, tienes que ser ciudadano, ¿no es cierto? Y no tienes que confrontar. De gana confrontas. Y eso es lo que hace que vayan a la segunda vuelta los que supuestamente no confrontaban. Bueno, ¿y cómo vamos a enfrentar el tema de la delincuencia en el Ecuador? Así, tranquilitos, sin pelear con nadie, modositos, con cartones. Así vamos a enfrentarle a la delincuencia. Con el muñequito de cartón vamos a enfrentar a la delincuencia. No, pues necesitamos temperamento, necesitamos fuerza para manejar esto. Entonces, se da la elección, pero previo a la elección pasa lo otro que les digo. En el Ecuador se obliga a que en las listas haya participación igualitaria de hombres y de mujeres. Está bien, está bien. Yo no me aparto los derechos de las mujeres, los derechos de participación, las reivindicaciones de las mujeres, todo lo que ustedes quieran. Pero solamente en este chat y caballeros no me quiero hacer sangre amarga con ninguno de ustedes, no me vayan a tomar a mal lo que les estoy diciendo los que me están escuchando, pero vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mujeres, 2 hombres. Alguien les hizo entrar porque la ley dice que ustedes tienen que entrar. O entraron porque tenían ánimo de aprender. O entraron porque les interesaba el tema. O entraron porque estaban con la predisposición de conocer el asunto. Pero resulta que en el Ecuador a las mujeres se les incorpora en las listas prácticamente a la fuerza. ¿Por qué no podemos hacer una lista solo de mujeres? Ah, no, es que hay una ley de cuotas que dice que tiene que ser una mujer y un hombre. No, señor, no importa lo que decía la Carolina hace un rato por el chat. Los candidatos, independientemente de su condición natural, sean hombres, sean mujeres, sean LGBTI, sean indígenas, sean negros, sean árabes, sean lo que sea, lo que tienen que ser es capaces de enfrentar el problema que nos toca enfrentar. Porque si no, estamos ahora en la discusión de qué bestia las pendejadas que habla la vicepresidente de Noboa. No, qué bestias, Amán, ¿de dónde se sacaron? De la ley de cuotas. Porque había que poner mujer a la fuerza. No importa, con tal que sea mujer, no importa, tráigala que se cruce. Entonces, eso también es una de las cosas que dentro del diálogo democrático tenemos que comenzar a discutir. Esto no se trata ni de machismo, ni de cerrarle las puertas a las mujeres, ni de nada. Miren, año 1996. ¿Alguien es más vieja del 1996 o más viejo? ¿Alguien nació? A ver, la Carolina, ¿qué año naciste tú? Escríbele en el chat. En el 86. Ah, mira. Y Vanessa también. Ya tenías 10 años, ya. Sí, bueno, habemos bastantes, entonces, pero yo soy del 82. Ok. Oigan, en el año 1996, cuando yo tenía 14 años y la Carolina tenía 10, y la Desiree no sé cuántos, pero me dice que también tenía bastante años. ¿Cuántos? 10 años también. Sí. Hubo una señora en el Ecuador que fue candidata a la vicepresidencia de la República y después fue presidente de la República. Esa señora se llama Rosalía Arteaga. Esa señora es quien dirige la Fundación Fidal, que es la que organiza este evento. ¿Ustedes creen que la doctora Arteaga necesitó de una ley que digan póngala a la doctora Arteaga porque es mujer? No, no necesitó de nada de eso. A ella le fueron a buscar, a ella le propusieron la vicepresidencia de la República.
Ella fue presidente de la República, no porque la ley decía que había que poner un hombre y una mujer. No, le pusieron por su capacidad, por su talento, por el carisma, por la cercanía con la gente, porque era un complemento muy bueno para el candidato a la presidencia con el que llegaron juntos en binomio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa otra de las primeras veces para mí también me parecen dolorosas, porque no es necesario la ley de cuotas. Ojalá hubiesen todas las listas que sean solo de mujeres, ojalá. Lo importante es que esas mujeres tengan vocación de servicio público. Miren, yo soy cercano a un partido político, no les voy a decir a cuál, la Mónica debe saber a cuál. Pero a mí sí me da vergüenza que cuando se van a armar las listas, en la noche previa a la inscripción de las candidaturas, comiencen a sonar: mujer no querrá ser candidata, nos están faltando mujeres. Puta, perdón la expresión, perdón la expresión, pero por Dios, o sea, así tiene que funcionar, que estén llamándose entre hombres a decir: oye, Colita, dile a tu mujer que venga de candidata, nos faltan mujeres. O sea, no sean malitos. Entonces, eso nosotros tenemos que poner en blanco y negro y debatir también en el Ecuador. Si son solo mujeres candidatas, en buena hora. Si son solo hombres candidatos, en buena hora. Si es que se puede alternar las listas, en buena hora. Pero no podemos tener una norma que obligue a que haya paridad de género, porque mañana, amigos queridos, dirán: bueno, entonces ahora en las listas va a tener que haber un hombre, una mujer y un gay. Y después dirán: tiene que haber un hombre, una mujer, un gay y una lesbiana. Y después dirán: tiene que haber un hombre, una mujer, un gay, una lesbiana y un transgénero. Y después, y así. Entonces tenemos, y ya, mejor no participemos y no nombremos nomás, ¿no es cierto? Entonces, eso nosotros tenemos que cambiar y esa es una de las cosas que hay que debatir. Comentarios hasta aquí. Preguntas hasta aquí. Vamos, Algo. avanzamos. Moni. Diana nos pone en el chat, dice: las mujeres no necesitamos esa obligatoriedad, pues tenemos la capacidad suficiente, no es cuestión de género, sino de preparación y profesionalismo necesarios para ejercer todo cargo público o privado. De acuerdo con Qué Diana. lindo. Sí, sí. Y es que, miren, esas peleas feministas, machistas y lo que fuera, y de reivindicaciones y de género, son lo que más nos hacen que nos peleemos. Que nos peleemos infamemente, además. Oigan, Además, todo lo que es obligatorio termina mal, ¿no es cierto? termina La mal. libertad Oigan, siempre. yo les pregunto a ustedes, ¿qué opinarían ustedes si es que el Andrés Castillo se declara loco por una semana y comienza a decir que en los hospitales a nivel nacional debe haber paridad de género en la profesión de enfermeros? Si ustedes me van a decir: oye, loco, no molestes, o sea, las enfermeras tienen un montón de capacidades que de pronto los varones no tenemos. De ese ánimo de cuidar al enfermo, de tenerle paciencia, de inyectarle despacito para que no le duela, de lanzarse toda la noche. No, es que por igualdad de género ahora la enfermería tiene que ser un hombre y una mujer. No, Guambrito, lo siento mucho, o sea, no cuadra, no va por ahí. Nos han metido en la cabeza el argumento este de que en las instituciones públicas y privadas las mujeres ganan menos que los hombres. Oigan, ¿en serio? Y hay gente que se la cree. Hay gente que se la cree. Si yo soy empresario, amigos queridos, si yo soy empresario, si yo soy el dueño del capital en un sistema capitalista como el que estamos viviendo, y resulta que contratarle, no sé, al Jairo Zúñiga o al José, que están por aquí, si es que yo tengo una empresa de lo que sea, no sé a qué se dedican ellos, pero si es que el Jairo Zúñiga a mí me cuesta $400 mensuales pagarle a él un sueldo, y sé que a la Carolina Iglesias, por ser mujer, le puedo pagar 350, ¿a quién contrato yo? A la Carolina, pues. Es lógico, porque me cuesta menos. Entonces las empresas estarían llenas de mujeres porque las mujeres ganan menos. Y no es así, eso es un cuento que nos tiene enfrentados
unos con otros. Entonces, esta primera vez de la paridad hombre y mujer, ya de aquí saldrán los grupos feministas a decir que los derechos adquiridos son irrenunciables y que no se puede retroceder en derechos y bla, bla, bla. Pero esto no es un tema de derechos, esto es un tema de sentido común. No podemos entregar la patria o la dirección del Estado a una persona por el simple hecho de ser mujer, o por el simple hecho de ser hombre, o por el simple hecho de ser indígena, o por el simple hecho de ser afrodescendiente, negro. Yo sí utilizo las palabras como son, negro. ¿No es cierto? No, no podemos entregar así. Tenemos que entregar a los que más saben, a los que más pueden, a los capaces, a los que han demostrado. Ese es mi muy modesto punto de vista. Ya verán ustedes si me aplauden o me caen a palos. Seguimos. Entonces, después de que se lleva adelante el proceso electoral, viene algo que a mí en lo particular me dolió el alma y creo que al país en general le partió el alma. Yo no fui jamás seguidor del Fernando Villavicencio. No me parecía un mal tipo, pero tampoco me convencía. O sea, esto es medio así, ¿no es cierto? Como cuando ustedes, chicas, conocen a alguno que se les está haciendo el alá, ¿no es cierto? Es decir, sí, es buena gente, salimos a darnos una vuelta, me escribe, está pendiente, pero pucha, no, no, o sea, y ustedes mismos le ponen en la friend zone y de ahí no sale el pobre así, se pare de cabeza, ¿no es cierto? Entonces así me pasaba a mí con Villavicencio. Entonces yo decía, sí, pucha, un tipo inteligente, valiente, peleador, pero chuta, ir ahí a moverle las banderas como que no me entusiasmaba mucho. Pero de ahí a que en el Ecuador se permitan matar a un candidato a la presidencia de la República, bueno, ya estamos todos locos. O sea, ya aquí hemos caído, pero ya en lo último que le puede pasar a la democracia de un país. Porque el debate político se lo hace hablando, el debate político se lo hace discutiendo, el debate político se lo hace ganando adeptos, creando un partido político, generando condiciones, convenciendo a la gente, no matándole al otro, pues no sean malitos. Entonces, claro, eso viró totalmente los resultados de las elecciones. Totalmente, totalmente. Porque claro, además, otra de las primeras veces que me he olvidado es la primera vez en el Ecuador y creo que en el mundo, que Dios me perdone lo que va a decir, pero es la verdad. La primera vez en el país y en el mundo que la gente vota por un muerto. Por un muerto. La gente decía, el pésame lo daré en las urnas. E iban a votar por el muerto. ¿Ah? Esa es otra de las lógicas de las cuales yo les decía, pasaron cosas que fueron primeras veces y que no supimos cómo enfrentar. Oigan, sí, qué dolor de corazón, qué tristeza, así no se puede, todo bien, pero de ahí a que la gente vaya y vote por un muerto, en serio. Vayan y voten por un tipo que ya se murió. ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba si ganaba él? Claro, el que entró al cambio. La gente enseguida hubiese dicho, ah, ese no ganó, él ganó con los votos del Villavicencio. Es lo que está diciendo la gente ahora con respecto a los asambleístas de Construye. Hay un montón de asambleístas de la lista del Fernando Villavicencio que ni en sus sueños más húmedos se habrán imaginado que iban a ser asambleístas. Pero son asambleístas porque la gente fue a votar por condolencia, a dar el pésame. ¿Se imaginan ustedes a la gente en Colombia votando por Luis Carlos Galán cuando le mataron? No, eso no pasó en Colombia, pero en el Ecuador sí pasó. La gente fue a votar por un muerto. Entonces, somos los latinoamericanos en general, somos muy sentimentales, somos muy cariñosientos, como digo yo, ¿no? En Venezuela, insisto, no me voy a meter ni a hacer juicio de valor, voy a dar datos, ¿no? Todo grandote, bobote, ¿no? Ha muerto el comandante presidente el día de hoy. Y resulta que el comandante presidente un mes antes dijo, si es que a mí me pasa algo, tendrán que votar por Nicolás Maduro Moros. Y la gente, ¡bravo, comandante!
y el otro salió a llorar ahí como viuda atrás del féretro y fue presidente de Venezuela hasta ahora, sacándole la madre a ese pobre país, porque a la gente le dio pena la muerte de Chávez y votaron por Nicolás Maduro para seguir con el legado del comandante. En Argentina muere el señor Kirchner, ¿no? Sale la viuda toda así, ojerosa, con los mocos que se le chorreaban, con los pelos así. Néstor ha dicho que yo tengo que ser la presidente de Argentina y la gente, che, sí, por Néstor. Paga, hasta ahora no se libran del kirchnerismo porque la gente dijo, hay que votar por la viuda del muerto. Entonces, en la política, sí, nosotros tenemos que ser gratos con la gente, todo lo que ustedes quieran. Pero eso de votar por muertos, estamos locos. Y acabaron con Venezuela solo con esos votos. Sí, así es, así es. Bueno, entonces viene la campaña, muere Villavicencio, viene la segunda vuelta y está el resultado de lo que hemos visto. Esa es otra primera vez que me olvidé de decirles. Es que esto es para escribir un libro. Es la primera vez que el Ecuador tiene un presidente de 35 años de edad. Es decir, un fulano que yo lo puedo respetar en lo personal, no ha hecho nada malo que se le conozca, pero tampoco ha hecho nada bueno. Fue diputado, asambleísta durante 2 años de la última asamblea, de la asamblea que salió, la asamblea que tenía el 3% del respaldo. Imagínense ustedes una asamblea con el 3% de respaldo compuesta por 137 asambleístas. Dividan ese 3% para 137 para ver cuánto tiene de respaldo cada uno. Y resulta que los 2 asambleístas de esa asamblea tan denostada fueron los que quedaron primero y segundo. Son los que pasaron a la segunda vuelta. Y otro asambleísta de esa asamblea malísima, la que Lazo disolvió, quedó tercero, muerto. Eso evidencia que en el Ecuador no tenemos la más mínima idea de cómo se tiene que votar. Votamos con el corazón, votamos en condolencia, votamos por el que no confronta, votamos por el más guapito, votamos por el cartoncito, votamos por el elegantito, votamos por el que se pone chaleco antibalas porque pobrecito él le van a matar, votamos por el que casi no aparece y después nos estamos quejando. Entonces, todas estas primeras veces que les he contado, primera vez que hay un juicio político, primera vez que hay una muerte cruzada, primera vez que hay paridad de género en las listas, primera vez que nos matan un candidato presidencial, primera vez que tenemos un presidente menor de 35 años, primera vez que se repite una elección en el extranjero porque el Consejo Nacional Electoral no fue capaz de hacer un proceso telemático lo suficientemente eficiente que nos permita tener resultados reales. Eso evidencia que vivimos en una democracia en crisis. Y el vivir en una democracia en crisis, mis estimados amigos, es cuando un Estado se llena de problemas de oportunidad. Les voy a hacer un símil con la salud. Y va a ser fuerte el símil que les voy a hacer. Desde un tiempo para acá, por lo menos 2 décadas hacia acá, la gente que tiene SIDA ya no se muere con SIDA. ¿Sabían ustedes eso? La gente que tiene SIDA ya no se muere con SIDA. La gente que tiene SIDA se muere con gripe, se muere con una infección intestinal, se muere con una infección de vías urinarias, porque al estar con las defensas tan bajas, los virus de oportunidad entran al cuerpo. Exacto, lo que dice la Carolina Iglesias. Como estás con las defensas bajas, te mueres de una gripe estando con SIDA. Y la gente, cuando te hacen la autopsia, no te dicen murió con SIDA, no. Te dicen murió de gripe, o murió de disentería, o murió de infección a las vías urinarias, o murió de infección intestinal, porque el cuerpo está con las defensas bajas. Cuando la democracia está así, le caen problemas de oportunidad. Y eso puede ser el final del Estado de Derecho. ¿Cuáles son las enfermedades de oportunidad que está sufriendo el Ecuador? La delincuencia, el narcotráfico, la corrupción en las instituciones públicas. Porque ahora todo mundo está en el sálvese quien pueda.
están con la lógica de la azafata de avión. Yo siempre pongo ese ejemplo y tengo una amiga que es azafata y me dice, no, pues no pongas ese ejemplo. Pero es cierto, cuando ustedes suben al avión, me imagino que varios de ustedes, si no todos, han tenido la oportunidad de viajar alguna vez en avión. Y cuando uno sube al avión y ya comienza el avión a caminar despacito, las azafatas les indican qué es lo que hay que hacer en caso de despresurización de la cabina. ¿Qué es lo que dice la azafata? En caso de despresurización, a ver, para decirles exacto. Sí, en caso de despresurización, caerán automáticamente mascarillas de oxígeno en cada uno de sus puestos. Por favor, primero colóquese la mascarilla usted y después ayude al resto. Así nos dicen las azafatas, así estamos viviendo en el Ecuador. Como estamos tan llenos de problemas, la gente está buscando primero salvarse uno y después pensamos en los demás y después pensamos en el Estado y después pensamos en la política. Entonces, claro, si tenemos que echarle mano a cualquier cristiano en una institución pública y jalarle una coima de 500, 600, 700 mil dólares por un trámite, le sacamos nomás. Si es que tenemos que entrar a una banda delincuencial para que aprender a ser gatilleros, a matar gente, le entramos nomás porque me tengo que salvar yo, después salvo a los demás. Si es que tengo que dedicarme al microtráfico de drogas, inclusive haciendo adictos a muchachos de colegios y de universidades, pues le entramos nomás porque primero tengo que salvarme yo. Y todo eso, todos esos males de oportunidad se dan porque vivimos con una democracia extremadamente débil, en donde la gente no cumple con las normas, en donde la gente cree que el problema está en la ley y no en su comportamiento, en donde creemos que el que es más vivo es el que tumba mejor al otro. Y eso lastimosamente se viene arrastrando en todos nuestros países. Ustedes ya me contarán en la parte relacionada con los comentarios o las preguntas o lo que venga, ya me contarán cómo vivieron los últimos momentos que estuvieron en su país. Muchos podrán contar inclusive todo lo que tuvieron que pasar cuando vinieron para acá. Algunos se habrán venido por tierra. Oye, aquí tenemos vacunadores en los locales, ¿no? Cuando los hermanos venezolanos se vienen por tierra, les vacuna la policía de Colombia, ¿no? Para que puedan pasar. Y después les vacuna la policía ecuatoriana para dejarles pasar. Y les vacuna la guerrilla para decirles por qué trocha tienen que irse para que no pasen por la frontera y puedan entrar. Y todos ellos son funcionarios del Estado. Y no es un problema solo del Ecuador. Porque si es que no se hubiesen quedado en el Ecuador y hubiesen avanzado hasta el Perú o hubiesen avanzado hasta Chile, tenían que aguantar 2 o 3 vacunadores más. Eso pasa cuando no tenemos una democracia firme. Eso pasa cuando no tenemos una institucionalidad sólida. Eso pasa cuando no nos dedicamos a estudiar y a entender los problemas sociales que vive el país. Eso sucede cuando nos preocupamos más de la política y no de lo que a la gente le quita el sueño, que es lo que les decía yo hace un momento. Dentro de poco se posicionará el presidente de la República Nuevo, Noboa. Y todos los programas de televisión, amigos queridos, todos, absolutamente todos, cuando invitan a gente a analizar, el análisis es los retos del presidente Noboa con la nueva Asamblea Nacional. ¿Cómo alcanzar la mayoría en la Asamblea para tener gobernabilidad? Perdónenme la expresión, ya estamos entrando en horas de la noche y creo que todos son adultos, pero ¿qué carajo le importa a la gente la gobernabilidad en la Asamblea si dentro de 15 días va a comenzar el fenómeno del niño a caernos del cielo encima y no tenemos un plan de contingencia para la gente que se va a quedar sin casa? ¿Qué carajo le importa la gobernabilidad del presidente Noboa dentro de la Asamblea si ahorita mismo estamos sufriendo de acabar pronto la conferencia porque de pronto en mi barrio a las 7 de la noche me quedo sin luz? ¿De qué carajo le importa a la gente el tema de la gobernabilidad o cuántos votos van a tener en la Asamblea Nacional si las chicas no pueden salir a farrearse tranquilamente porque o regresan violadas o regresan tanteadas o les pegan o les asaltan o les quitan las cosas? Entonces, yo sí quiero hacer un llamado y hacerles una invitación para que esa sea la conversación en general. ¿Cómo salimos de los problemas reales de la gente? ¿Cómo hacemos de que más niños entren a la escuela y tengan un futuro y vean que hay un futuro por delante y no encuentren que su futuro está
en una banda delincuencial o en una banda de sicarios. Muchas veces nos preocupamos muchísimo de la política, de lo que sale en la televisión, pero el problema está en la calle. El problema está en los hospitales, en las escuelas, en los juzgados, en la cancha de vóley, en el patio de su casa porque eh, ni siquiera pueden poner a colgar la ropa, porque ni siquiera la han podido lavar, porque no tienen lavadora para lavar, porque no hay luz. Es decir, ese tipo de cosas debemos retornar. Entender que los debates públicos tienen que darse en función de los problemas que tenemos y no los problemas que se vienen trayendo de afuera. Se ponen a discutir en el Ecuador si es que tenemos o no tenemos que casarnos entre hombres, o si es que tenemos o no tenemos que casarnos entre mujeres, o si es que tenemos que adoptar o no adoptar niños con parejas en parejas del mismo sexo. Cuando hay cientos de miles de niños que tienen padre y madre heterosexuales, pero no tienen cómo darles un pan para que se vayan a su escuela todas las mañanas, o que les mandan a la escuela 3 de los 5 días porque no tienen para darles para el pasaje para los 5 días. Entonces, esas cosas son las que nosotros, la nueva generación, ustedes que seguramente emigraron de su país, no porque les encante la idea de ir a vivir en Quito. Ninguno de ustedes salió de su país diciendo, ay, qué lindo, me voy a ir a vivir en Quito. No se fueron con esa idea. Seguramente se fueron llorando, su familia quedó mal. Ustedes se fueron muy amargadas, llorando todo el camino. ¿Pero para qué se fueron? Para mejorar las condiciones de vida de sus familias, o de ustedes mismas, o de sus hijos si es que los tienen, o de sus hermanos chiquitos que a lo mejor se quedaron con sus mamás allá y que no tienen un trabajo. Entonces, mientras no entendamos eso, todo lo demás que les haya dicho hoy vale gorro. Todo lo demás que les pueda haber explicado o contado hoy es absolutamente secundario. Y quienes hagamos opinión pública y quienes trabajemos como la Fundación Fidal en mejorar la democracia, tenemos que preocuparnos de estas cosas, de la cotidianidad de la gente, de lo que la gente vive todos los días. Si es que podemos de a poquito solucionar los problemas de la gente, la política se solucionará sola. Porque cuando le solucionamos el problema a la gente no cae en manos del populismo, ni del guapito, ni del ojitos verdes, ni del que baila mejor, ni del que hace mejor TikTok. Si es que la gente tiene un plato de comida todo el tiempo y tiene a sus hijos en la escuela y esos hijos van a la universidad luego, van a tener los suficientes elementos como para elegir bien. Pero lastimosamente el socialismo nos quiere pobres siempre, nos quiere tontos siempre, nos quiere incultos siempre, porque si es que somos tontos, pobres e incultos, ellos tienen en dónde cultivar los complejos para mañana más tarde decir que ellos son la salvación. No estoy de acuerdo con ese modelo, ya se habrán dado cuenta. Tampoco les voy a hacer barra de con qué modelo sí estoy de acuerdo, pero lo que yo sí creo es que independientemente de cuál sea el modelo político que se aplique en un país, lo que debe estar por delante es la gente. Y la gente es la que siempre se queda al final. Hasta ahí nomás, Mon. Gracias. Bueno, pues muy ilustrativo y este recuento de lo que ha pasado, que veremos, puede ser como un experimento. Yo a veces con todo lo que escuchaba la primera vez de esto, la primera vez del otro, estamos experimentando y veremos hasta dónde nos lleva. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, algo que quisiera compartir. Estamos abiertos porque la idea de esto también es que comparta. Carolina nos ha estado compartiendo en el chat, Luz Dari también, ¿quién más? Diana, pero sí sería bueno escucharlos si alguien más quiere. Y Vanesca, no sé, Vanesca, si quieres compartirnos, cuéntanos qué te ha gustado de esta charla, qué te llevas. Francis también nos dice, a ver, cuéntenos, ¿qué se lleva? Dale, Vanesca. Bueno, yo particularmente me siento muy a gusto el día de hoy con esta charla, porque políticamente nos ha enseñado a este gran grupo de venezolanos que están aquí todo lo que ha sucedido en el Ecuador en los últimos años. Yo tengo ya 4 años acá y la verdad, pues, como acaba de decir el doctor, nosotros nos vinimos de Venezuela buscando un mejor futuro.
Nadie salió porque, como dice él, ay, me quiero ir a vivir a Quito, qué chévere, estoy allá. No, venimos buscando un mejor futuro y yo particularmente, que tengo 4 años, no sé mis compañeros, he vivido el paro del 2019, he vivido toda la situación, viví el paro del año pasado también, y todas estas situaciones, hoy en día nos encontramos hasta con los recortes de luz que empezaron hoy y lo que vemos es que, o sea, por lo menos yo tomé la decisión, me voy a Ecuador, es un país latino, está en buenas condiciones para el momento en que yo me vine, políticamente y económicamente estaba estable, si se puede decir, y muy a comparación con Venezuela, pues. Pero se han visto cómo ha ido de manera decreciente todo lo que es el sistema de salud, la situación política, la seguridad de las personas, o sea, toda esa seguridad social se ha visto de manera decreciente. Y casualmente ayer veía yo en las noticias la cantidad de personas ecuatorianas que han migrado a Estados Unidos y que ahorita pues ya están deportando. Y veía o sea, el análisis de que ya para este año pues se ha duplicado en relación con el año 2021 y casi triplicado en relación al año 2020 la cantidad de ecuatorianos que han migrado a Estados Unidos de manera ilegal por irse de los problemas coyunturales que está pasando el Ecuador. Entonces, pues es bien grato para mí, pues este análisis que acabamos de ver, porque un poco nos abren los ojos de lo que estamos viviendo, pues. Yo me siento muy a gusto. Gracias, Ivanesca. Eso, gracias. Diana también les dice una charla muy amena. Dale, deciré. ¿Qué nos quieres decir? Pues muy acorde con lo que usted piensa. Llegué aquí hace 8 años, así que prácticamente lo que fue la salida de el correísmo, la llegada de Lenin, todo eso creo que lo viví. Y pues el hecho de que he visto también cómo ha ido la decadencia, ha ido decayendo, decayendo, lo que es la seguridad, todo, o sea, a veces pienso, ¿será que sí voy a continuar aquí? ¿Será que tengo que partir a otro lugar? Y pues como que el corazón se me hace chiquito porque ya Ecuador lo tengo como mi casa. Pero enfrentándose ahora a nuevos desafíos y pensando también en lo que le queda a Novoa, pues porque en tan poco tiempo y con tantas promesas que hizo, ay, yo veo que está como difícil que cumpla también el plan de él. Y lo que viene no, es como tan incierto, pero hay que ponerle ganas y continuar y dando lo mejor de nosotros, sembrando buenas acciones, porque por algo estamos aquí y por algo queremos Ecuador y quisiéramos que de verdad la historia que vivimos nosotros no se repita aquí. Eso quería decir. Gracias. Gracias, deciré. ¿Alguien más? No sé si quiere compartir o Andrés algo. Diana nos dice que muy valiosa la charla. Yo creo que hay que tener esperanza y esperemos que sea todos estos cambios para bien. Vamos a ver. Luz Dari, ¿qué piensas tú? Hola, buenas noches. Yo primero que todo darle las gracias al doctor porque siento que estamos viendo las cosas desde otro punto de vista. Me hizo ver las cosas desde otro punto de vista. Yo estaba como que el presidente no va, en realidad puede ser un buen presidente. Tenía un poquito de esperanza, pero en realidad él habló lo que es y muy claro. Y siento o sea, el poco tiempo que le dan al Novoa, aparte, no tiene la asamblea con él, o sea, va a ser demasiado complicado. Creo que tenían que haber elegido primero un presidente, darle sus 4 años y luego elegir la asamblea. Creo que eso hubiera sido mejor. Pero bueno, muchas gracias igual por darnos este tiempito de darnos a conocer cosas que la historia de Ecuador que prácticamente la tenemos solo por encima y tampoco le damos el tiempo de estudiarla juntos. Solo eso.
Yo ahí quería preguntarle a Andrés, bueno, todo esto también es fruto de la Constitución del 2008, ¿verdad? Nos dejaron ahí Sí, ciertas cositas que ahora se están aplicando y vemos que no ha sido tan maravillosa como se pensaba. a ver, el Ecuador ha tenido la mala costumbre, Moni y amigos, de que creen que la Constitución y los nuevos liderazgos requieren refundar el país. Es decir, desde 1830, en que nacimos como República del Ecuador, han venido liderazgos fuertes, como el de Flores, como el de Rocafuerte, como el de García Moreno, como el de Eloy Alfaro, como los de Velasco Ibarra, eh, que han traído como primera idea el hacer una asamblea constituyente para cambiar la constitución y para cambiar las leyes. Pero, como les decía hace un rato, el problema no está en las leyes. Las leyes son normas de conducta que mandan, prohíben o permiten. Pero lastimosamente en el Ecuador y en Latinoamérica, las normas no son eso. Las normas para nuestra gente son sugerencias. Si es que usted puede, cumpla. Si es que usted quiere, cumpla. Si no quiere, busque la trampa. Busque por dónde no la cumple. Entonces, en el año 2008, llega Correa, bueno, no en el 2008, él llega en el 2006. Llega a la presidencia de la República vendiendo la idea de una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes para cambiar para siempre el infierno que estábamos viviendo. La gente le cree, vota por él una y otra vez, vota por sus asambleístas una y otra vez, vota por la constituyente por la constitución en más del 62% de la población y nos ponen una constitución que a mi modo de ver, Moni, y amigos, amigas, es una constitución creada a la medida del partido de gobierno de la época. Ellos creyeron que nunca se iban a ir. Ellos creyeron que Correa iba a quedarse como Fidel Castro hasta que se muera en el poder. Y eso trajo como resultado una constitución frente a la lógica del partido único, del creer que no iban a haber otras fuerzas políticas que podrían haber tomado fuerza dentro de la organización política del país. Y ese es el problema que estamos teniendo ahora. Toda la institucionalidad democrática del país está en problemas. No hay una sola institución que esté libre de los problemas, tanto en la opinión pública como en el manejo técnico de lo que tienen que hacer. Y vamos a ir citando las más importantes. La presidencia de la República. Tenemos un gobierno absolutamente presidencialista, una constitución presidencialista, que le da un montón de facultades al presidente porque ellos creyeron que el presidente sería Correa durante toda la vida. Entonces le faculta al presidente a disolver democráticamente la asamblea, como les decía antes. Ningún país del mundo en sus cabales tiene la posibilidad de disolver la Asamblea Nacional desde la presidencia de la República. Ninguno. Cuando el Perú hizo aquello con Fujimori, por ejemplo, lo primero que se le acusó fue de dictador. Los demás países identificaron la dictadura de Fujimori. Acá sigue siendo el presidente Lasso. Y el presidente Lasso se llena la boca diciendo que es un demócrata. Bueno, en estricto sentido es un demócrata porque está cumpliendo lo que la Constitución le permite. La Constitución le faculta hacer lo que hace. 2, tenemos una Asamblea Nacional cerrada, como que fuera discoteca, ¿no? O sea, ya se acabó la fama de esta discoteca, o le remodelan y hacemos una diferente, o le cambian de nombre o la cerramos. Bueno, la discoteca de la Piedrahíta y 6 de diciembre está cerrada ya 4 meses y estará cerrada un mes más.
Y hemos vivido en un país en donde no ha habido Asamblea Nacional durante los últimos 5 o 6 meses. ¿Qué pasa con eso? Sí, es una asamblea, o fue una asamblea la anterior, llena de mediocres. Fue una asamblea de muy bajos quilates académicos. Fue una asamblea de muy poca construcción política. Fue una asamblea de muy malos resultados legislativos. Sí, es cierto. Pero sin la asamblea, vemos cómo toda la demás institucionalidad del país se va al demonio porque no hay una institución que las pueda controlar. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral. ¿En qué país del mundo una elección se tiene que repetir por error del Consejo Electoral? ¿En cuál? Díganme uno. Ni en el Cuerno del África pasan esas cosas. Y resulta que en el Ecuador, el Consejo Nacional Electoral hace lo que le da la gana y no tiene que rendirle cuentas a nadie. En el Ecuador, les voy a poner otro ejemplo que a mí me parece que estamos viviendo ya, pero en una lógica famélica de la democracia. Y esto es una cosa impresentable. Hace poco hicieron un censo, el censo obligatorio de población y vivienda, que se hace cada 10 años. Y resulta que en el Ecuador, el país donde más guaguas hay en todo lado, ustedes salen a un centro comercial y ven cómo corren los longos chiquitos por todo lado, en donde hay más viejitos que antes, en donde hay una población migratoria grandísima, como la de ustedes mismos, venezolanos, colombianos, un montón, donde sí, en efecto, se ha ido gente en este último tiempo. Quizás en los últimos 6 meses comenzó la ola migratoria nuevamente de ecuatorianos hacia afuera. Pero resulta que el Ecuador es el único país del mundo en donde la población ha decrecido, donde somos menos que en el último censo. Es decir, esto no entiende nadie. Y claro, los señores del INE, que fueron los encargados de hacer eso, no le rinden cuentas a nadie porque no hay asamblea. La Corte Nacional de Justicia, metida en problemas con el Consejo de la Judicatura, porque el Consejo de la Judicatura está dedicado a destituir jueces, a acomodar causas, a quedar bien con la gente, a hacer tráfico de influencias. La Corte Nacional de Justicia le quita el apoyo al señor Wilman Terán, que es el presidente del Consejo de la Judicatura, y el señor Terán se muere de la risa porque no hay una asamblea que le mande a su casa. El Consejo de Participación Ciudadana se dedica a calificar los méritos de la fiscal general del Estado, que fue nombrada hace 4 años atrás diciendo que ha plagiado su tesis de grado. Y después pretende analizar las sentencias de la Corte Constitucional y pretende meterse a tumbar los jueces de la Corte Constitucional y a tumbarse a la fiscal general del Estado para garantizar la impunidad de los juicios que tiene Correa. Y como no hay Asamblea Nacional, no se puede hacer nada. Y es la Corte Constitucional la que termina destituyéndole al señor Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que fue el que inició el proceso de destitución de los jueces de la Corte. Y son tan conchudos, perdón la expresión, no sé si es que ustedes entienden qué significa conchudo, pero son tan conchudos que solo le destituyen al presidente, cuando la decisión fue de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, tenían que haber destituido a todos. Entonces, claro, eso evidencia, Moni, que estamos frente a un Estado que ha perdido la institucionalidad, que ha perdido todo tipo de apego a la ley. Y sin asamblea, bueno, esto seguirá dándose hasta que exista una Asamblea Nacional que espero esté muy pronto a posesionarse. Digresión aparte, les decía, no sé si es que entienden cuando les digo conchudos, porque yo tuve durante años una chica de Valencia, Venezuela, que trabajaba conmigo en la oficina. Entonces ella era no solo la secretaria, ella era la todóloga. Ella hacía todo en esta oficina.
Era la secretaria, era la asistente, era la abogada junior, era la que hacía el archivo, etcétera, etcétera. Entonces un día el archivo de la oficina estaba patas arriba, pero yo no encontraba nada, porque ella había arreglado a su forma. Entonces, yo por lo general no peleaba con ella ni le decía nada, porque era muy eficiente y era muy de mi confianza. Entonces, un día el archivo estaba patas arriba, hecho un relajo. Ella se llama Ismir Bordones. Entonces entro al archivo y no encontraba lo que buscaba y le digo, Ismir. Y ahí le mando al carajo y le digo que este es el colmo, que no sé qué. Y le digo, ya te estás acostumbrando a tener este archivo a la maldita sea, ¿no? Que es una expresión muy quiteña. No sé si es que ustedes ya saben lo que significa a la maldita sea, ¿no? Entonces se puso brava, todo se fue por ahí, no me habló en todo el día. Entonces cuando ya se iba a su casa, eh, me dice, hasta luego, doctor. Le digo, ¿y sigues brava vos? No, no estoy brava, me siento ofendida. Y le digo, ¿y por qué te sientes ofendida? Porque usted me dijo una expresión que no sé ni lo que significa, pero me pareció groserísima. Le digo, ¿cuál? Usted me dice que tengo el archivo a la maldita sea. ¿Qué significa eso? Entonces le termino contestando, que tienes a lo más que nunca. Me dice, le entendí menos, hasta mañana, doctor, y se fue bravísima, ¿no? Entonces hay expresiones que no entendemos entre nosotros a pesar de que estén en el mismo castellano. Entonces, bueno, digresión aparte, les decía que, claro, el problema está en que si es que no corregimos la Constitución, Mónica, vamos a seguir teniendo el mismo problema, porque la Constitución está hecha por partido único. Y en el Ecuador yo de lo que sí estoy seguro es que partido único no va a haber, el correísmo no va a volver nunca más. Van a perder todas las elecciones que vengan. Entonces no podemos seguir atados a un sistema que ellos construyeron para hacerse de todo el poder sin rendir cuentas a nadie. Eso, Claro, pero eso no será en este gobierno porque en un año y medio, no sé si lo logre, sino ya tal vez para un siguiente. sin duda, sin duda. Es que, Sí. mira, lo que sí yo estoy claro, Moni y amigas, es que cuando uno se lanza a un cargo de elección popular, uno se lanza a tomar decisiones. Uno tiene que lanzarse a tomar decisiones. Cuando uno va a gobernar, tiene que tomar decisiones, aun cuando no sean populares, aun cuando a la gente no le guste. Hay veces que uno tiene que tomar decisiones que son duras, pero necesarias. Y tenemos, lastimosamente, no tengo un mal concepto de Novoa, créanme, no lo tengo. Tampoco le tengo fe así de decir que bestia, nos salvamos con Novoa. Tampoco creo que sea un desastre, pero ya es una muy mala señal de lo que puede pasar en el país cuando tenemos un presidente candidato. Porque al tener un presidente candidato, es decir, un tipo que dice que se va a lanzar a la reelección en el 2025, tenemos por fuerza una persona que no va a tomar decisiones necesarias, sino que va a tomar decisiones populares, decisiones que a la gente le suene bonito, que a la gente le guste. Y entre esas es justamente esto de llamar a una consulta popular para preguntar sobre algunas cosas. Oye, no te gastes 80 millones de dólares preguntando a la gente cosas que a ti te corresponde decidir, porque para eso fuiste electo presidente. Esa es la responsabilidad que uno asume cuando le nombran en un cargo de elección popular. Entonces, si es que él va a estar tomando decisiones populares, queriendo quedar bien con todo el mundo, haciendo consulta popular para que la gente se pronuncie, será un año y medio de campaña permanente para lograr alcanzar el objetivo de ganar la presidencia en el 2025 y ahí sí estar 4 años y no solamente un año o 6 meses. Y eso es lo que a mí me da un poco de desencanto. Y además de desencanto me da recelo y me da pena por el país, porque no merecemos más postergaciones. Lo que se viene con el fenómeno del niño, y ya es la segunda vez que tomo este tema, más allá de que no soy meteorólogo, pero me he informado, es una situación muy grave para el país. Muy, muy, muy grave. En buena hora, el Cotopaxi ya se está apagando, pero los aguaceros ya vienen muy pronto. Y eso en la costa particularmente implica inundaciones de días enteros. Te acordarás, Mónica, en el año 96, cuando fue el Ujú, fenómeno del niño en la época de Gran Bayán, así, inundaciones en que se meses. anegaba
todo, meses. ¿Qué implica eso? Sí, pobre gente se quedó sin sus casas. Se quedó sin sus casas. Bueno, en la costa ecuatoriana está toda la producción de arroz. En la costa ecuatoriana está el 45% de la producción de carne. En la costa ecuatoriana está toda la producción de banano, verde y todas esas cosas que son parte de la alimentación ecuatoriana. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Carísimo o no va a haber? Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Y claro, aquí están pensando en cuántos votos van a tener en la asamblea y no en enfrentar un problema tan grave. Así es, acá también nos dice Desiree, se abrió la puerta a la muerte cruzada, otros presidentes viendo lo que pasó este año no van a dudar en usarla. Sí, claro, Se va a claro. Lo volver que como decía. un método de cambiar y cambiar, tal vez, de presidente. Sí, es que eh, no se dan cuenta los políticos, no tienen sentido de la oportunidad, Moni. Mira tú, imagínate esta constitución en la época de Bucaram. ¿Mm? Imagínate tú, si hubiese iniciado el tema del juicio político contra Bucaram, se le hubiese destituido a Bucaram y faltando 5 minutos para que la asamblea vote por la destitución, él disolvía la asamblea. No tiene lectura, no tiene presentación. Si ya se inició el proceso de juicio político, aguante como varón el proceso hasta que termine. Si es que no hay los votos de buena hora y si es que hay los votos, váyase a su casa. Pero no jueguen así con la democracia ecuatoriana. No jueguen así con la institucionalidad. No jueguen así con la patria en general. Es decir, como ya no tenía los votos para salvarme, entonces decido tumbarme la asamblea. Y hemos pasado 6 meses de la nada, porque no hay nada en el país. Ya no hay ni luz. Así de grave es el tema. Sí, sí, tal vez no dimensionamos todo lo que ha pasado estos meses. Yo a veces reflexiono y digo, uy, estamos, parece un año o más de un año con lo de Villavicencio, las Sí, elecciones, todo eso, ¿no? sí, Parece sí. un tiempo muy largo y han sido apenas 3, 4 meses. El otro día estaba en un panel con un tipo que se llama Lolo Echeverría. Y él hace unos análisis, oye, de primera, les recomiendo. Cuando escuchen Lolo Echeverría en alguna radio, escúchenlo. Y hacía un análisis que me parecía tan inteligente del tipo y a la vez parecería ser súper elemental, básico y torpe lo que él dice, pero es lo que él decía, tiene razón. ¿Por qué gana Noboa la segunda vuelta electoral sin decir esta boca es mía? Porque durante todo el tiempo de la campaña electoral para la segunda vuelta, en el Ecuador hubo 4 partidos de eliminatoria de la selección ecuatoriana de fútbol y la gente estuvo dedicada al fútbol. Y hubo 2 partidos de la liga en la Copa Sudamericana que les llevaron a la final y la gente estaba en el fútbol. Entonces, claro, nadie se preocupó en ver bien quién era por el quien iba a votar. Nadie se preocupó en analizar. Claro que del otro lado estaba la señora González, que tampoco había por dónde salir corriendo. Pero el tema es que nuestro pueblo es muy de eso. Es decir, se dedicaron a ver el fútbol, 4 partidos de la selección, 2 partidos de la liga, y ya se vino la segunda vuelta y ganó el señor Novoa. Entonces, esa irresponsabilidad con el país no es solamente del Estado, o más bien dicho, de los políticos, también es nuestra. Es muy común escuchar a la gente, a mí me da lo mismo quién gane el uno, gane el otro, si no trabajo no como. Sí, pero si es que no hay condiciones desde el gobierno para que tú puedas trabajar, igual no vas a comer. Así es que dedícate 2, 3 días para analizar lo que están diciendo. Ustedes en Venezuela lo vivieron. Es decir, yo no voy a meter las manos al fuego por ninguno, pero ahí había un señor, Manuel Rosales. Ese man hubiese sido, pucha, la kriptonita del chavismo. El Manuel Rosales les acababa a ellos a tiempo. Este que se parece a Marc Anthony, eh, con este flaco Capriles. Capriles, ya, el Capriles. Yo creo que Capriles le ganó a Chávez. Yo creo que Capriles le ganó a Chávez. Le hicieron el Pero fraude con la señora. sí ganó, pero hubo trampa, ya siempre hay trampa. Claro, a eso es a lo que yo iba. Yo creo que Capriles le ganó a Chávez, salió la señora Tibisay Lucena a decir, no, ganó Chávez, y el bobazo de Capriles salió a decir, los tiempos de Dios son perfectos y ha de ganar en la próxima. Toma, 10 años más. Entonces,
Entonces, no podemos ser tan irresponsables con el futuro de nuestros hijos y nuestros... Sí, sí, algo le pasó. Sí, Sí. sí, sí, tenemos que pensarlo. Y gracias a todos. Yo creo que estos foros, y vamos a hacer luego también uno viendo qué pasa en Venezuela, que también están en este dilema de elecciones, no elecciones, un poco esperando a ver en qué termina esto de las primarias, si a la final se da una elección eh, con una opositora, en este caso real, para Maduro. Así que haremos igual un nuevo foro para tratar ese tema porque son temas muy, muy actuales, ¿no? Y queremos justamente ser un aporte para esa reflexión que nos decía Andrés, para los que estamos aquí, los que están afuera. Así que no sé si alguien más quiere comentar algo para ir ya cerrando, alguien que quiera dar su opinión, qué le ha parecido este tema o qué aprendió o qué se lleva de este foro también. Vale, deciré o alguien. Miriam, Hola, dale, Miriam. buenas noches. Vengo entrando. Yo me conecté temprano, pero se me cayó el internet. ¿Y esto queda grabado para escucharlo? Sí, sí, lo estamos grabando y luego lo subiremos a nuestro canal de YouTube y les compartiremos a que lo vuelvan a Ah, escuchar si desean sí, escuchar. perfecto. Porque es que se me fue el internet y apenas estuve como media hora, como hasta Ok. las, casi un cuarto para las 6, creo. ¿Y qué te Pero, pareció? pero es que no pude escuchar nada, nada. Por eso es que quiero, le estoy comunicando que lo voy a ver ahora en un rato. Perfecto. Sí, Muy bien, Miriam. bueno, discúlpenme. Tranquila. Gracias. Así pasa. Bueno, entonces para ir cerrando, no sé, Andrés o alguien, aquí nos dice, deciré, lo mejor es que cada poder sea autónomo, descentralizado y que trabajen en pos de los ciudadanos. Muy bien, así estamos. Veremos qué pasa, se dejaron robar, sí, yo creo que aquí también uno a veces se pregunta qué pasa en las elecciones, no solo lo nacional, sino por provincias, si uno hace un análisis mucho más detallado, qué está pasando en cada provincia del Ecuador, ¿no? Somos muy distintos, hay votaciones distintas, no sé, ahí tal vez si hay algún análisis que tú hayas hecho, Andrés, de qué está pasando por provincias, por zonas, por regiones, qué pasó. Todo depende, Moni, del método de adjudicación de escaños. A ver, miren, hay un fenómeno que en este año también lo pudimos identificar y es otra primera vez que acaba de salir ahorita con tu pregunta. Es la primera vez que tenemos dos procesos electorales en un mismo año. El 5 de febrero fueron las elecciones seccionales en donde se eligieron alcaldes, prefectos, concejales y se hizo una consulta popular. Y ahora la elección presidencial y de la Asamblea Nacional. Es decir, dos elecciones en un mismo año. Dos elecciones distintas, quiero decir, porque antes inclusive todo había elecciones generales de todo y se elegía todo en una sola. Y en el mes de febrero, el 5 de febrero, cuando fueron las elecciones seccionales, el correísmo arrasó las elecciones. Ganó en Quito, ganó en Pichincha, ganó en Guayaquil, ganó en Guayas, ganó en Azuay, ganó en ganó en Manabí, perdón, ganó en varias ciudades de Esmeraldas, en varias provincias de la costa, en varias provincias de la sierra, en varias provincias del oriente, y ganan porque esas elecciones se ganan en una sola vuelta. Gana el que tiene más votos. No se necesita la mitad más uno como es la presidencial, en donde en la segunda vuelta se decide entre dos. Entonces tienes a la señora Pavón, por ejemplo, prefecta de Pichincha, que gana con 28%. Y tienes el señor Pavel Muñoz, que gana la elección de la alcaldía de Quito con 22%. Y tienes la señora Guiñaga, que gana con el 27%, si no me equivoco, en Guayas. Y así sucesivamente. Entonces, claro, la sensación que dejó ese triunfo electoral del correísmo era que ahora en esta elección el correísmo iba a ganar con facilidad, que iba a ganar de largo. Pero claro, la elección presidencial, como les digo, es en doble vuelta. El problema
es que al elegirse la asamblea en primera vuelta, los votos de quienes están adelante en la papeleta presidencial se endosan a los candidatos asambleístas. Y claro, con el 32% que obtuvo en primera vuelta la señora Luisa González, les alcanzó para tener 52 de 130 asambleístas, de 137 asambleístas de la República. Entonces, claro, eso da la sensación como que el correísmo no ha muerto, que está más vigente que nunca. No, no es cierto. Ellos van a tener el 30% siempre, pero no van a volver a ganar una elección presidencial porque todo el 70% restante termina votando por el candidato que se oponga a la opción del correísmo. Entonces, claro, ahí está la respuesta a lo que tú me preguntas. En las provincias, la gente tiene también el 30%, excepto en Manabí, que ya esto es una cosa que ya no quisiera dar un criterio, ¿no? Es decir, en Manabí es una fidelidad absoluta a la Revolución Ciudadana. Insisto, no quiero hacer un juicio de valor en torno al asunto porque es delicado, ¿no? O sea, ellos verán por qué es que están de acuerdo con el correísmo después de todo lo que pasó con el terremoto de Manabí y Esmeraldas, después de que hay gente que hasta hoy sigue viviendo en carpas, después de que hay obra pública paralizada y que no se hizo nada, inclusive después de habernos subido los impuestos a los demás ecuatorianos. Pero bueno, los manavitas están con ellos, les apoyan, sus razones tendrán, no voy a hacer juicios de valor, pero esa es la consecuencia de lo que te comento. Es decir, 30 puntos es suficiente para ponerle en segunda vuelta al candidato del correísmo y asimismo para levantarse con la primera minoría de la Asamblea Nacional en un importante número, como en este caso son 52 los que han resultado electos de la tienda correísta. Bueno, pues muy interesante y veremos qué pasa en creo que ya está anunciado para el 20 de noviembre la posesión presidencial, si no hay No, nuevamente un cambio de fecha, porque esa es otra que se ha dado también que no tenemos fecha, no sabemos cuándo es el cambio. Normalmente hay una fecha fija, 24 de mayo, 10 de agosto, ahora estamos un poco a la expectativa. el otro día decía en las redes sociales y me dieron palos sin miedo, que ya en el estado de la situación que está el país, que le encarguen el Palacio de Carondelet al señor de la limpieza y que el señor se vaya, porque nos da lo mismo ya que él esté donde esté. Es decir, nos da exactamente lo mismo, pero lastimosamente, Moni, los intereses particulares se superponen a los intereses generales. Y resulta que ahora un candidato a asambleísta por el movimiento Construye en la jurisdicción de Europa ha presentado una impugnación del proceso electoral pidiendo que se repitan nuevamente las elecciones allá en Europa y que no solo las elecciones de, de, de asambleístas, sino la elección presidencial también. Entonces, el Tribunal Contencioso Electoral tiene que conocer sobre eso. Conocerá un juez ponente. Ese juez ponente tendrá que dar su resolución. Si es que esa resolución no les gusta, la podrán apelar ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Y mientras la decisión no esté en firme, no se puede planificar qué día va a ser la posesión. Entonces, tranquilamente, el señor Lazo se puede quedar hasta el mes de enero sin ningún problema. Y es así de grave la situación. Bueno, pues veremos entonces cómo finaliza. Yo quiero agradecerte por este recorrido que nos ha hecho. Todos se han ilustrado de historia del Ecuador, me decían por ahí, de la situación de este año, de los cambios, de lo que se viene. Y bueno, veremos qué pasa. Tal vez haremos un nuevo foro de aquí a un mes, 2 meses, esperando a ver qué ha pasado, porque las cosas cambian tan rápido que tenemos que irnos actualizando y pensar y reflexionar para el futuro qué, qué debemos hacer o qué podemos hacer como país para mejorar y para que nuestra democracia se fortalezca, que con todos estos cambios a veces queda un poco tambaleante, ¿no? Y no sabemos qué es mejor para todos. Así es. Y espero pronto poderles ver. Ojalá algún rato ya nos quitemos la costumbre esta de estar haciendo las cosas por Zoom. Y Bueno, y nos ahora veamos, sin luz está un poquito complicado, así que veremos si lo hacemos claro. presencial. La próxima vez hacemos fogata. Bueno.
Bueno, pues agradecerles a todos por su participación, sus comentarios han sido muy interesantes, yo creo que nos ha ilustrado mucho Andrés y esperemos que haya otras oportunidades para conversar de estos temas tan útiles para todos, que conocer nuestra historia nos hará tomar mejores decisiones. Así es, así es. Un abrazo cariñoso Muchísimas para ti, gracias. Mónica. Tú sabes del afecto que te tengo a ti, a la doctora Arteaga, Claudia, a toda la gente de la Fundación Fidal y a todos ustedes. Me tienen como su amigo. Un gusto haberles Gracias. visto, un gusto poder compartir y cualquier cosa a la orden. Ahí si es que quieren, les pasas mi número y a la orden para cualquier Perfecto, cosa. gracias. Bueno, en Claro. redes también es bastante activo Andrés, ahí lo pueden encontrar. Y agradecer también a Fundación Hans Seidel, quien financia este proyecto en conjunto con Fundación Fidal, y estamos justamente promoviendo la democracia y conocer estos temas de importancia para todos, sobre todo para las personas que han venido de otros países, de Venezuela, y no conocen muchas veces qué pasa en el país. Así que estaremos haciendo nuevos foros, nuevos encuentros y esperamos contar con la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias y que tengan una linda noche y buen fin de semana. Gracias. Chao, cuídense. Igual, Nos vemos. gracias. Ya, buenas noches. Gracias a todos. Chao, chao. Buenas noches.